Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al quinto Desayuno Excelencia Fundese, en el que vamos a discutir la energía necesaria para el día 1 después de esta pandemia. Hoy tenemos dos invitados de lujo, dos invitados absolutamente imperdibles. El primero es Enrique Sewach, quien es licenciado en Economía, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado diversos cursos de posgrado en casas de estudios nacionales y extranjeras. Fue director del Banco Central de la República Argentina, miembro del Comité de Política Monetaria del BCRA, designado por el directorio y miembro de la Comisión de Innovación Financiera del BCRA, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina entre 2015 y 2017 y presidente de Evaluadora Latinoamericana Sociedad Anónima Calificadora de Riesgo entre el 95 y el 2015. Es asesor económico de varias empresas nacionales e internacionales y actualmente es profesor de macroeconomía en el posgrado de Administración del Sector Eléctrico en el ITBA, aquí en Buenos Aires. El segundo invitado es el ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica Nacional, quien tiene un MBA y también estuvo en el IAE Business School. Estoy hablando, por supuesto, de Jorge Budgelija. Ha hecho un posgrado en Administración de Mercado Electrónico y Gas Natural del ITBA y ha participado en un programa de Cultura y Liderazgo de la Universidad de Pensilvania. Cuenta con una larga trayectoria internacional en la industria energética, habiéndose desempeñado en posiciones gerenciales en distintos segmentos de este sector. Desde febrero de 2016 se desempeña como gerente general de Oleoductos del Valle, la compañía líder en el segmento de midstream en Argentina. Jorge es acreedor de 2 premios nacionales a la calidad como gerente de planta de Genelva, Petrobras, en el año 2013 y recientemente junto al equipo de Oldeval en el año 2019. Jorge Budgelija es gerente general de Oldeval. Estos son los dos invitados que tenemos en esta jornada, pero antes de ir a ellos, tenemos unas palabras de Santiago Murto, presidente de Excelencia. Santiago. Muchas gracias, Diego. Yo ya vuelvo a vos, solamente quería decirles a todos muy buenos días. Estoy muy contento, estamos muy contentos de que nuevamente nos acompañen en nuestro quinto desayuno 2020 y un agradecimiento muy especial por un lado a los patrocinadores, que gracias a ellos podemos encaminar este camino de la transformación digital, y por supuesto a nuestros speakers, Enrique Sewach y Jorge Budgelija. Un placer, un honor tenerlos entre nosotros. Sin más, Diego, vuelvo a vos. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Santiago Murto, presidente de Excelencia Fundese. Ahora sí, vamos a presentar al primero de las personas, de los disertantes, de los expositores, de las personas que nos van a acompañar hoy. Por supuesto, Enrique Sewach, ya lo hemos presentado. Él nos va a dar el contexto económico. Enrique, adelante.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Como decías, vamos a intentar presentar un poquito el contexto económico. Tengo una pequeña presentación, lo que pasa es que estamos con algún problema técnico, así que le voy a pedir que la pongan en pantalla. Lo que voy a hacer es básicamente mostrar, bueno, un poquito del mundo y un poquito de Argentina respecto de lo que tenemos ahora y hacia dónde vamos. Quiero arrancar por el mundo, si pasan a la segunda. La próxima, por favor. ¿Podemos pasar la próxima? ¿No podemos? Ahí está. Muchas gracias. Ahí estábamos perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, quería empezar por acá porque hay mucha discusión respecto de hacia cómo termina, digamos, cómo se recupera la economía después de la pandemia y de los confinamientos, o después de los confinamientos, porque la pandemia parece que va a durar un poco más. Como era de esperar, todas las salidas del confinamiento es en B. Ustedes pueden ver ahí los gráficos. Está el índice compuesto de los compradores de manufactura de Estados Unidos, el índice de home builder de constructores de Estados Unidos, está ventas minoristas. Del otro lado, en el gráfico de los cuadrantes de la derecha, están los índices, la confianza de negocios de Francia y el índice que calcula el IFO en Alemania. Y como ven en todos los gráficos, todos tienen la brutal caída del confinamiento y la recuperación en B en todos los casos, lo cual es más o menos lógico porque casi por aritmética, ¿no? Por estadística, si no se producía nada y al otro mes se produce mucho, un rebote infinito, y eso lo estamos viendo en cada lugar en donde obviamente se reabren las actividades, con algún riesgo de la famosa W, porque como el virus el virus sigue y la pandemia sigue, y los desconfinamientos son básicamente porque no se puede seguir confinando. Entonces, cada vez que se libera hay algún rebrote, ese rebrote obliga a algún retroceso en algunos casos, y entonces cada vez que se ve un rebrote, empiezan los temores de que ese rebrote lleve a un nuevo confinamiento y que entonces una nueva caída de la actividad y un nuevo recupero. Por ahora, en todas las economías que se han recuperado, que se han abierto, tenemos, como era de esperar, insisto, el rebote en B y cruzando los dedos para que no se convierta en una W. Avanzo un poquito, si se puede. Bueno, esto es un tema que me gustaba resaltar. Este es un estudio que hicieron un par de economistas norteamericanos, se perdió la fuente ahí y yo de memoria no me acuerdo el nombre, pero que son historiadores y economistas, siguieron toda la trayectoria de las pandemias y las guerras desde que pueden seguirla y trataron de ver qué pasó con las tasas reales en las economías después de las guerras y después de las pandemias. La zona gris es las pandemias, la zona naranja o amarilla o ocre o que es como se llame ese color en su pantalla, es la zona de las posguerras, y como el eje de las abscisas tiene años, y como pueden ver allí, todas las salidas de las guerras terminaron con tasas reales positivas por muchos años. Y todas las salidas de las pandemias terminaron con tasas reales negativas por mucho tiempo también. Esto es importante porque, a ver, si esto se da en el futuro, obviamente el futuro no tiene por qué coincidir con la historia pasada, pero ya veníamos de tasas reales muy bajitas, inclusive en algunos países negativas. Vamos a un escenario de tasas reales negativas que tiene varias consecuencias. La primera tiene que ver con el mundo inversor, ¿no es cierto? Obviamente, si la tasa de interés, libre de riesgo es negativa, hay un incentivo a buscar activos de riesgo y cualquier proyecto se vuelve rentable. Es una buena noticia para cualquier proyecto, es una mala noticia para la productividad de la economía en su conjunto, porque la tasa de interés debería ser la referencia que filtra proyectos muy, muy buenos de proyectos más o menos. Si la tasa de interés es negativa, ese filtro no funciona y entonces hay un sesgo hacia o proyectos poco rentables o proyectos mucho más riesgosos que no reflejan el riesgo en la tasa. Por otro lado, como ustedes saben también, todos los sistemas de previsión están quebrados en el mundo por diversas razones que
ahora no vale la pena profundizar, y entonces la mayoría de las sociedades de los países desarrollados ahorran por su cuenta, además de los sistemas previsionales, y ese ahorro a tasas negativas genera un problema, porque obviamente no están acumulando para el futuro, o sea que estamos acumulando un problema para adelante, y además empieza a haber mucha demanda por activos de riesgo, aún en contextos en donde, o mejor dicho, la gente empieza a ser mucho menos aversa al riesgo porque necesita una mayor renta. Para los países que normalmente somos muy riesgosos, como es el caso argentino, puede llegar a ser una buena noticia que la tasa de interés real sea negativa por mucho tiempo, porque entonces la tasa de riesgo de Argentina, inserto en ese mundo, puede ser más baja que si la tasa de real fuera extremadamente positiva. Ahora sí, vamos a la Argentina, si la pueden pasar. Perdón, este es un... Pásalo, porque es un tema del covirus, no me quiero meter otra vez en lío, ya me metí esta mañana por la radio, no quiero seguir en problemas. Bueno, ¿qué nos queda de la pandemia o para adelante? Dicen que la pandemia, en lugar de haber cambiado tendencias, las ha acelerado. Cosas que ya venían, el teletrabajo, perdón, es un buen ejemplo, cosas que ya venían en forma latente y en forma lenta, se aceleraron por la pandemia y sobre todo por su receta de confinamiento. Bueno, en Argentina está pasando algo parecido. Si bien la Argentina no arrancaba, el gobierno de Alberto Fernández no arrancaba con déficit fiscal, acuérdense que las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández fueron medidas de austeridad, entre comillas, no quizá como nos guste a nosotros, o por lo menos como me guste a mí, bajando el gasto, pero por lo menos subiendo impuestos para bajar el déficit, o sea, por lo menos bajando el déficit, y el gobierno de Alberto Fernández heredó un déficit muy bajito y más o menos lo consolidó con los impuestazos de principios de año. Viene la pandemia, viene el problema del confinamiento y por lo tanto todo eso que era un programa de cierta austeridad para insertarse en la negociación de la deuda y la negociación con el fondo, terminó desbordado. Y hoy tenemos un déficit fiscal creciente en un país que, como no tiene acceso al crédito en moneda extranjera, por lo que ya sabemos, y tampoco tiene acceso al crédito en moneda local porque el mercado financiero argentino es muy pequeño y hemos destruido la moneda, solo se financia con el Banco Central. Y este financiamiento con el Banco Central es un problema porque el Banco Central lo que hace es pone plata en el sistema financiando al Tesoro y después trata de reabsorber parte de ese dinero para que esa plata no genere más aumento en la brecha cambiaria o algún eventual aumento en la tasa de inflación, y entonces finalmente la reabsorbe colocando deuda del Banco Central, LELIQs, a tasa de interés, y por lo tanto estamos financiando el gasto público con deuda en cabeza del Banco Central colocada en los bancos. Una combinación que, como ya pasó en el gobierno de Macri, es extremadamente peligrosa. El gobierno de Macri, en lugar de financiar al Tesoro o solamente financiar al Tesoro, se compraban reservas. Entonces el Banco Central compraba reservas, por esas reservas emitía pesos y después las absorbía en aquel entonces con las LEBACs y después y ahora con las LELIQs. O sea que comprábamos dólares colocando deuda en el sistema financiero. Ahora, por lo menos del otro lado del balance había dólares. Ahora no hay nada, hay papelitos, digamos, hay vales de caja del Tesoro, en donde estamos colocando vales de caja del Tesoro en el balance del Banco Central contra deuda colocada en el sistema financiero. Esto siempre es un problema en cualquier parte del mundo. Toda degradación del balance del Banco Central termina con algún problema. Ya lo vamos a mirar. Y hay un intento del gobierno por desdolarizar la economía, sobre todo el mercado financiero, yendo a un esquema de colocación de deuda indexada a mediano plazo. La deuda indexada es un problema porque Argentina tiene alta inflación. Déjemelo poner así. La indexación sirve cuando no hace falta. Es decir, cuando uno tiene inflación bajita, 3, 4, 5%, inflaciones bajas vienen asociadas a volatilidades bajas. O sea, si la inflación es 5, no hay precios que suben al 100 y precios que suben al menos 95 para que dé 5. Si la inflación es 5, hay precios que subirán al 7
y precios que subirán al 3, o sea, la dispersión es muy chiquita. Entonces, cuando uno contrae deuda indexada, si su precio va al 3, bueno, paga una tasa de interés real del 2, que no es muy grave, y si su precio va al 7, se gana 2. Ahora, cuando la inflación es 50, si su precio va al 20, pierde el 30, y si su precio va al 70, gana el 20. O sea, genera una distorsión fenomenal. Por lo tanto, antes de ir a deuda indexada, deberíamos ir a un plan de estabilización. Pero bueno, como siempre en Argentina ponemos primero el efecto y después la causa. Por ahora estamos por ahí. ¿Qué ha pasado? La consecuencia directa de esta historia es que el mercado de cambios, que ya estaba segmentado en la Argentina, porque había un mercado oficial a cierto precio y el mercado de distintos dólares legales vía bonos a otro precio, y por supuesto el mercado blue, se segmentó aún más y empeoró aún más, porque otra vez la liquidez excedente en el sistema generado por el financiamiento del Tesoro, hay sectores que esa liquidez la pueden guardar, perdón, la pueden captar porque todavía siguen trabajando o siguen trabajando más o menos razonablemente, y esa liquidez, como la tasa de interés era negativa en pesos y como hay gran incertidumbre hacia el futuro, nuestro único modelo de resguardo de patrimonio que tenemos en Argentina es obviamente comprar dólares. Ese dólar presiona sobre la brecha. Cuando aumenta la brecha se producen dos efectos: cae la liquidación de exportaciones y aumenta el pago de importaciones. En Argentina lo que pasó en estos meses es que aumentó el pago de importaciones porque las exportaciones, bueno, solo están las agrícolas y el resto, con el resto del mundo cerrado, también tiene problemas. Ese aumento del pago de importaciones generó una caída de las reservas del Banco Central, que en lugar de estar ganando reservas en este periodo las está perdiendo, o las estuvo perdiendo, y entonces el Banco Central introdujo nuevas regulaciones para frenar las importaciones. De una manera bastante rara o bastante atípica. En Argentina estas regulaciones son bastante comunes, pero en general cuando se regula contra importaciones, se regula por actividad o por productos, ¿no? Se dice, bueno, los productos suntuarios no se pueden importar al dólar oficial, por ejemplo. Mientras que los productos de primera necesidad sí, para usar una clasificación, ¿verdad? Y eso, bueno, más allá de que nos guste o no nos guste, tiene cierto sentido en términos de, bueno, no querer usar las reservas del Banco Central para financiar importaciones de las cuales podemos prescindir. Pero resulta que esta regulación que surgió del Banco Central hacia finales del mes pasado fue una regulación, les decía, típica, porque en lugar de discriminar por actividad, discriminó por empresa. Se dijo, bueno, las empresas que tienen dólares líquidos en el exterior no me vengan a pedir dólares a mí, si importan, ¿no es cierto? Las empresas que hicieron operaciones en el mercado legal de bonos, etcétera, 60 días antes, etcétera, no me vengan a pedir. Las que importan más de tanto no me vengan a pedir. Las que cancelaron importaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se da la realidad en que dos empresas del mismo sector que importan el mismo producto o el mismo insumo están en diferente condición si tienen activos líquidos en el exterior o si no los tienen, si pagaron o no pagaron, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, esto generó un freno fenomenal a la actividad importadora. Argentina necesita de las importaciones para producir, y además generó un problema mucho más serio, que es cambió el eje de los precios a los cuales se fijan estos productos, porque hasta ahora el importador fijaba sus precios, en base al tipo de cambio oficial, que era el que conseguía. Ahora el importador no sabe a qué tipo de cambio va a conseguir el insumo o el producto que necesita, y por lo tanto lo fija al precio más caro, como no podía ser de otra manera. Pero esto me deja con un solo tema que quiero comentar como regla general. Cada vez que el gobierno se enfrenta a un tema en donde se puede arreglar con regulación o con precio, elige primero la regulación. Es decir, si falta energía, si vamos a ir al tema después, y es más fácil, prohíbo las exportaciones en lugar de reconocer el precio. Si hay problema con el mercado de la carne, prohíbo exportaciones de carne en lugar de reconocerlo en el precio. Y bueno, si faltan dólares, prohíbo la compra de dólares en lugar de reconocerlo en el precio. Estas medidas duran un poquito, sobre todo en el mercado de cambios, ya voy a volver a ello, y esto está generando otra vez una presión muy grande en el mercado de cambios, saco la presión,
una incertidumbre muy grande en el mercado de cambios, que hoy está todo trabado. Después está, por lo que hablábamos antes, la resaca monetaria. Por ahora el Banco Central, como les dije antes, absorbe la plata parte de la plata que emite, colocando deuda en el sistema financiero. Esto tiene un límite porque esa deuda es remunerada. Si la remunero implica que voy a tener que emitir para cubrir esa deuda remunerada, no lo quiero llenar de números, porque son números muy grandes, ya hay que hablar de billones, trillones, son números, ya me pierdo yo en esos números, pero lo cierto es que hay un sobrante de dinero en la Argentina que por ahora no se traslada a mayor demanda de bienes, porque estamos confinados y porque hay mucha incertidumbre respecto de si voy a necesitar esos pesos mañana porque no voy a tener trabajo o no voy a tener acceso o se le rompe el postnet al chino, para usar un ejemplo vulgar, pero ese dinero en algún momento va a haber que sacarlo del sistema. Pero sacarlo del sistema es o subir la tasa de interés para absorber esos pesos o, licuarla con más inflación. Y por supuesto, hay un problema porque hoy esa colocación de deuda en el sistema financiero, de deuda pública en el sistema financiero privado, no genera problemas sobre la demanda de crédito privado porque no hay demanda de crédito privado, salvo la demanda derivada de los paquetes de emergencia. Pero si la economía cuando la economía salga de esto, supongo que será en algún momento de este año, espero, va a subir la demanda de crédito privada. Y la demanda de crédito privado va a competir con la demanda de crédito del sector público para absorber estos fondos, con lo cual ahí tenemos otro problema. Después tenemos el problema de los precios relativos, que están totalmente desequilibrados. Después van a hablar del tema energético, pero lo cierto es que estamos con congelamiento de tarifas ahora hasta fin de año. Ya venían congeladas o distorsionadas de la época del último periodo de Macri. Nunca logramos normalizarlo. Tenemos caída del salario real, pero caída del salario real derivada de que se han hecho acuerdos de baja de salario nominal en medio del confinamiento, pero que eso obviamente cuando salga va a pedir más aumento salarial. Tenemos el problema del barril criollo, el plan gas, hay más subsidios y eso genera otra vez más déficit, más inflación y más problemas de oferta. Así, estamos otra vez con problemas de oferta derivados de precios relativos totalmente desequilibrados. En el caso particular de la energía, desde el 2001 que no se soluciona el problema. Se han puesto parches sobre parches, se han prolongado, se han armado, pero un programa integral para ver el tema energético no se ha provisto. Y finalmente, obviamente, tenemos una fuerte caída de la actividad. Como mínimo estimábamos el 10, pero ahora con este confinamiento que se prolonga, no sé, posiblemente sea más de 10, 11, 12. El fondo acaba de revisar a 9.90 porque el fondo pone siempre el precio de liquidación. Y por supuesto, sin un programa integral, vamos a tener una salida en B en el último trimestre, si efectivamente se levantan todas las restricciones por razones estadísticas, algún arrastre al año que viene, otra vez por razones estadísticas. O sea, el año que viene vamos a crecer si efectivamente ya no tenemos cuarentena ni confinamiento, pero al final del día necesitamos un programa, si no vamos a volver a la L en la que estábamos antes de esta historia. ¿Pasás a la próxima? Bueno, un numerito nada más, no los quiero llenar de números, eso es otro precio, para ver el tipo de cambio real. ¿Cómo estamos? A ver, la verdad es que no estamos muy mal, o no estamos tan mal. Tuvimos un piso allá por el 2015, obviamente a finales del 2015 el dólar de 9 para hacer taquigrafía, saltó después con la unificación en 15 y después se quedó ahí muy bajo hasta los saltos devaluatorios del 18 y del 19 y ahora estamos en un número relativamente razonable. Ahora, si uno compara ese número con el tipo de cambio real que digamos, generó el buen momento de Argentina, que fue el 2002, 2005, 2007, estamos lejos de eso, ¿no? Ese número 2002, 2007, perdón, 2003, 2007, a precios de hoy es algún número parecido a 90, 90 y pico. Estamos a 70, obviamente estamos por debajo de eso. Y Argentina, como no resuelve sus problemas de competitividad de otra manera, solo funciona con tipos de cambio real, para usar una frase, ustedes son todos jovencitos, pero que se usó a mediados de los 80, con un tipo de cambio real, a fines de los 80,
recontra alto. Y este tipo de cambio real no es malo, no es el piso que tuvimos, pero no es recontra alto, es, digamos, razonable. Avanza un poquito, por favor. Bueno, un minuto sobre el tema de la deuda. A ver, ¿qué quiero decir del tema de la deuda? Miren, la Argentina, a ver, un tema general. Los estados no quiebran. Los estados viven permanentemente, por lo menos dentro de la vida de los seres humanos que habitamos el planeta. Como los estados viven permanentemente, no hay un proceso de quiebra de los estados. Tarde o temprano tienen que arreglar sus temas de deuda. Por supuesto, generalmente, entonces, en general, los estados que funcionan van renovando su capital y pagan los intereses. Nunca pagan el capital de la deuda. O sea, toda la deuda es a 100 años. No importa el plazo en el que está escrita la deuda. Se pone un plazo para cuando no se puede pagar, digamos, ¿no? Entonces, cuando la economía funciona, cuando los estados funcionan, insisto, pagan los intereses, renuevan el capital. Para cancelar capital es un esquema Ponzi, hace falta otro tipo que entre y compre el capital. Los estados no pueden cancelar el capital, no tienen fondos para cancelar capital. Cuando entras en default, te cortan el crédito, entonces te obligan a pagar los intereses y reprogramar el capital. O reprogramar los intereses y reprogramar el capital. Argentina, ¿qué oferta hizo? Le hizo una oferta a los bonistas que les dijo, miren muchachos, por los próximos 6 años no les pago, bueno, por los próximos 3 años no les pago nada, por los otros 3 les pago muy poquito y por el resto les pago un poco, para ponerlo fácil. Como ustedes saben muy bien, el bono es el precio de un bono es el flujo futuro de ese bono traído al presente. Cuanto más lejos están los pagos, menos valen. Entonces, si yo te digo, por los próximos 3 años no te pago nada, por los otros 3 te pago muy poquito y después te pago algo, la verdad es que cuando traigo el valor presente, como lo que vale son los años primeros, te estoy diciendo, te pago muy poquito. Por supuesto, esa oferta iba a ser rechazada, fue rechazada, y ahora entramos en esa negociación en donde, bueno, empiezo a subir lo que te quiero pagar, te pago un poquito, en vez de no pagarte nada por los 3 años, te pago un poquito los primeros 3, te pago un poquito más los otros 3, te reconozco un poco más de tasa después, te reconozco los intereses devengados con otro bono, y ahí estamos negociando. La verdad que la diferencia entre lo que hoy ofrece la Argentina, si es lo que dicen los diarios, y lo que hoy demandan los fondos, si es lo que dicen los diarios, es muy chiquita. Así que de manera tal de que yo creo que va a haber algún acuerdo. Ahora se están peleando por las cláusulas legales, en una pelea realmente donde los acreedores no tienen razón, porque las cláusulas legales son cláusulas estándar. Había ciertas cláusulas del 2005, había otras cláusulas ya aceptadas en el 2016, y la verdad es que los que tienen bono del 2005 los que tienen bono del 2016 piden las cláusulas del 2005, y los que tienen bono del 2005 no quieren perder las cláusulas que ya tienen, pero la verdad que hoy el estándar de los instrumentos de deuda son con las cláusulas del 2016. Así que yo creo que ahí hay un tiro y afloje. Obviamente, cuanto más duras son las cláusulas, más cara es la deuda. Sí, cuanto más me cuesta cobrar, más tasa de interés te pido. Entonces ahora esa negociación legal es para pedir un poco más en la negociación económica. Yo creo que va a haber un acuerdo, pero va a haber un acuerdo con holdouts. Es decir, le asigno una alta probabilidad a que el acuerdo no sea integral, que queden bonistas sueltos, que bueno, seguirán negociando o seguiremos negociando, etc. ¿Por qué es importante la salida del default? No por el financiamiento del Estado argentino. El Estado argentino no va a volver al mercado de capitales en dólares por mucho tiempo, o porque no quiere o porque no puede, pero sí es importante para las empresas porque la tasa de interés que surge de todo este negocio, que puede ser 8, 9, 10%, es la tasa piso que le van a pedir a los proyectos que se inviertan en la Argentina, así que es la tasa piso con la que va a acceder financiamiento empresas argentinas si acceden, así que es muy importante cerrar este tema, básicamente para el sector privado, al que le vence deuda en los próximos años y la que necesita del mercado de capitales para invertir. El otro punto central aquí es que falta definir la negociación con el acreedor principal que tiene la Argentina, que es el Fondo Monetario. Hasta ahora, digamos, el fondo venía
entre comillas, al rescate de los países que tenían problemas de deuda. En este caso particular de la Argentina fue al revés. O sea, el fondo vino al rescate para evitar el problema del default y finalmente como fuimos al default de todas maneras. Entonces hoy el principal acreedor individual de la Argentina es el Fondo Monetario, al que le debemos 44.000 millones de dólares. A todos los bonistas extranjeros le debemos 66.000, estoy hablando de capital, no de los capital más intereses, o sea que al fondo le debemos 44.000 y a todos los demás juntos le debemos 66.000, y obviamente el fondo no da quitas, el fondo no baja las tasas, el fondo no da plazos, lo que hace el fondo es, te hago un nuevo programa, te doy la plata para que me pagues a mí mismo, digamos, ¿no? Entonces es una especie de engaño contable para mantener el rango de AAA de la deuda del fondo. Entonces, claro, ese programa no está. Ahora, salvo que cambien los estatutos del fondo, que nuestra amiga Cristalina Georgieva logre, digamos, modificar la forma en que el fondo funciona y ha funcionado hasta ahora, puede ser, no lo descarto, lo que vamos a tener que hacer es un nuevo programa con el fondo. ¿Y qué programa? Digamos, un programa stand-by habitual y el fondo pide superávit fiscal y tipo de cambio lo más alto posible o lo más libre posible. O sea, pide lo que hoy no tenemos y no queremos ofrecer en los próximos años. Veremos ahora cómo será esa negociación, pero esa negociación es clave. Ya estoy terminando, así que pasame la última. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia la vieja nueva normalidad de la Argentina. Vamos a una economía mucho más intensiva en Estado y con un ajuste fiscal habitual, que es con algo de impuestos y con licuación de gasto. Es decir, la única forma que ha hecho ajuste fiscal la Argentina en los últimos años, incluyendo los últimos años de Macri, porque Macri, si bien bajó el déficit, el gobierno de Macri, si bien bajó el déficit muy fuerte, lo bajó bajando los subsidios. Pero bajar los subsidios no es bajar el gasto público, es bajar las transferencias del Estado al sector privado. O sea, que bajar los subsidios equivale a aumentar impuestos. Bajar el gasto es bajar el gasto de operación del sector público. Eso no pasó y el poco ajuste que hubo ahí fue por licuación, es decir, porque hubo ajustes por debajo de la inflación. Ahí tenemos un problema y hacia ahí vamos. El segundo tema, como ya es obvio, vamos a tener mucha regulación con este esquema de cherry picking, o sea, de elegir sectores al que están afectos el gobierno, bueno, al que están tan afectos todos los gobiernos, digamos, pero bueno, el kirchnerismo con más énfasis, con subsidios cruzados, a favor del capitalismo de amigos, como siempre, y hay un intento, ya se mencionó, de extender muchos de los subsidios, o parte de los subsidios de asistencialismo que han surgido por necesidad, por supuesto, en la pandemia, hacerlos permanentes, que políticamente suena muy interesante, fiscalmente es otro problema. Vamos a un régimen de más alta inflación, justamente para licuar el gasto. Veremos si ese régimen es una más alta inflación en un contexto controlado y bien manejado, en un programa, o es un régimen de más alta inflación, digamos, derivado de un descontrol. Voy a hablar 30 segundos del régimen cambiario. Miren, yo estuve ahí, así que se los puedo contar de buena fuente. El régimen cambiario no se elige. El régimen cambiario depende de las reservas que tengas. Si vos tenés muchas reservas, acceso al mercado de capitales y un programa estable, vos elegís el régimen cambiario. Vos me refiero al Banco Central, ¿no? O al gobierno. Elegís el régimen cambiario. Puede tener tipo de cambio fijo, crawling peg, tipo de cambio flotante administrado, en fin, lo que ustedes quieran. Convertibilidad, lo que ustedes quieran. Ahora, cuando no tenés reservas, que es el caso de la Argentina, o tenés pocas para no exagerar, el régimen cambiario no se elige. Terminás haciendo lo único que podés hacer, que es reconocer el precio en el mercado y tratar de convencer, de lograr, primero, todas estas regulaciones de control, y cuando todas las regulaciones de control terminan filtrándose o fallando, reconocer el precio en el mercado. Y la verdad que el problema de Argentina es que como no tenemos moneda y nuestra moneda es el dólar, cada vez que reconoces el precio en el mercado, tenés un salto en la tasa de inflación. Entonces, el régimen cambiario va a determinar el régimen inflacionario, pero ese régimen cambiario va a depender del nivel de reservas, y hoy el nivel de reservas
y la perspectiva de ese nivel de reservas sigue siendo complicado. Y finalmente, creo que se ha puesto de manifiesto, como les dije, las tendencias se aceleran. Argentina tiene una crisis política, institucional y económica desde el 2001. Es decir, la explosión de la convertibilidad lo puso de manifiesto. El extraordinario escenario internacional que tuvimos entre el 2002 y el 2007, 2008, hasta la crisis financiera, y después hubo un rebote 2010-2011, permitió tapar esto, ¿no? Porque cuando uno está con plata, las crisis se pueden disimular. Cuando esto desapareció, es decir, cuando la soja volvió a su valor de estos años y cuando el gasto se expandió sin financiamiento, etcétera, etcétera, esta crisis volvió a la primera plana. Y esa crisis es la que tenemos hoy, seguimos teniendo hoy. Fuimos gobernados, o hubo un gobierno de coalición entre el 2015 y el 2019, hay un gobierno de coalición de aquí para adelante, coaliciones muy inestables. En el caso de Juntos por el Cambio o de Cambiemos se notaba menos porque las diferencias entre sus actores no eran tan amplias. En el caso de la coalición del peronismo más el kirchnerismo más los gobernadores, etcétera, se nota más porque hay diferencias quizás más importantes y porque estamos en una crisis más profunda. Los gobiernos de coalición son incompatibles con el sistema presidencialista de la Argentina. Los gobiernos de coalición son los gobiernos europeos, digamos, ¿no? Donde tienen sistemas parlamentarios y las coaliciones se arman para conseguir mayorías parlamentarias. Acá las coaliciones se arman para ganar elecciones y después veremos. Bueno, esa crisis persiste. Argentina necesita un programa integral para resolver todas las cosas que les mencioné ahí. Después, si quieren, entramos en detalles. Ese programa no está. Va a ser difícil diseñarlo con las cosas que se están acumulando. Va a haber que diseñarlo. Veremos si eso se genera antes de la elección de medio término, se genera después, si esa colisión o si esa crisis política se resuelve primero o se resuelve a los tumbos derivado de un programa económico. Yo paro aquí y espero no haberlos aburrido demasiado. Muchísimas gracias, Enrique Sebach. Clarísima la presentación. Tenemos algunas preguntas. Recuerden que pueden poner sus preguntas en el panel al costado. Para que después al final hagamos una ronda de preguntas y respuestas con los dos invitados que tenemos hoy. Por un lado, Enrique Sebach, muchas gracias. Y por otro lado, Jorge Budgelija, que ya se une a nosotros. Jorge, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, el micrófono es tuyo, Jorge. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Ya la tenés, Diego, ¿no es cierto? Sí, ya la tenés ahí, ¿no? ¿Diego? No, hasta el momento necesitaríamos que nos compartas la presentación. Bueno, dame un segundito. Ahí va. Bueno, buenos días a todos. Entonces decía, difícil hablar después de Enrique con el amplio panorama y detalles que nos ha brindado sobre la economía global. En mi caso voy a hablar de Oleoductos del Valle, la compañía que me toca liderar. Estamos acá en el corazón de la cuenca neuquina, en el corazón de Vaca Muerta, y quería compartir con ustedes cómo venía nuestra actividad hasta antes del desenlace de la pandemia, qué nos pasó en este tiempo, qué aprendimos, cómo respondimos y cómo pensamos seguir hacia adelante. Oldelval es Oleoductos del Valle. Somos una compañía nacional, somos líderes en el segmento del midstream, de los hidrocarburos líquidos, teniendo en cuenta que nos están acompañando personas que no son de la industria energética. Acá incluimos un pequeño slide esquemático
para entender de qué hablamos cuando hablamos de midstream. Y acá básicamente la cadena de valor de hidrocarburo líquido se divide en el upstream, que es toda la parte de exploración, perforación, extracción, el midstream, que es donde opera nuestra compañía Oleoductos del Valle, que básicamente es toda la parte de tratamiento, transporte y storage, almacenamiento del crudo. Y después la parte de downstream, que seguramente es la cara más visible y más conocida por parte del público en general, que es el downstream, que va al retail, ¿no es cierto? Donde tenemos las refinerías, tenemos ahí una foto de una refinería y finalmente las estaciones de servicio donde se despachan los productos finales, ¿no? Entonces el midstream es toda la parte intermedia entre el yacimiento y los consumidores finales. En ese segmento es que está Oleoductos del Valle. Bueno, llevamos 59 años de actividad, 59 años generando conocimientos específicos en la cuenca neuquina. Este sistema de oleoductos, que ahora después les voy a mostrar algún esquema para que se entienda mejor, arrancó allá por el año 1961, dentro de la antigua YPF integrada. Este era un eslabón de esa YPF integrada. Y bueno, dentro del proceso de privatizaciones que atravesó el país a principios de los años 90 en el rubro energético, algunos segmentos de esa YPF integrada fueron segmentados, valga la redundancia, transformados en compañías independientes y se hicieron licitaciones para ventas parciales de los paquetes accionarios de esas nuevas compañías. Así nació Oldelval. Y empezamos a operar luego de una licitación internacional en la cual fue adjudicada a los actuales accionistas de la compañía. Empezamos a operar como compañía privada el 12 de abril de 1993. Entonces les voy a mostrar un poco lo que es Oldelval dentro del transporte de petróleo del país, mientras comparto una imagen de la Patagonia Argentina, de la provincia de Neuquén. Bueno, quiero contarles que actualmente transportamos el 100% de la producción de vaca muerta. Toda la producción de hidrocarburo líquido de vaca muerta se evacúa a través de nuestros sistemas de oleoductos. Y no solamente vaca muerta, también la producción de petróleos crudos convencionales. Lo que evacuamos de la cuenca neuquina representa el 70%, el otro 30% básicamente queda acá en la zona, son consumos locales, que básicamente son la refinería de Plaza Huíncul, de YPF, y la refinería de Luján de Cuyo, también de YPF, que si bien está en la provincia de Mendoza, bueno, hay otro sistema de oleoductos que no es nuestro, que transporta ese petróleo hasta esa refinería. Nuestras soluciones en el rubro del midstream. En primer lugar, tenemos un sistema que es una concesión, que le llamamos la Y, por su forma, y que básicamente este es un negocio basado en activos, es un negocio de activos. Perdón. Es un sistema que atraviesa 4 provincias, arranca en la provincia de Neuquén, pasando por Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Tenemos una extensión total de unos 900 kilómetros, pero tenemos ductos por casi 2.000, dado que en algunos tramos los oleoductos van duplicados y hasta triplicados para aumento de capacidad de transporte, ¿no? Es una concesión otorgada por el Estado Nacional, como expliqué anteriormente. La autoridad de aplicación es una actividad regulada y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía de la Nación. Es un servicio considerado de carácter público, es open access y common carrier, ¿no? Esto quiere decir que cualquier productor de la cuenca puede subir su producción a nuestro sistema. Y el common carrier es una tarifa que pagan todos por igual, ¿no? Ese es el equivalente, yo siempre
digo para aquel que no está en la industria, es como un colectivo, ¿no? Donde uno sube, baja y dependiendo de dónde sube y dónde baja, paga un boleto distinto. Ese precio, esa tarifa, está regulada por la Secretaría de Energía de la Nación. Es un monopolio natural. Enrique me enseñó en el posgrado del IDBA que el monopolio natural es aquel donde hay una conveniencia pública en que haya un solo actor, pero como tal tiene que existir una regulación que haga que esa operación sea competitiva, ¿no? Y esa regulación, en nuestro caso, es administrada por la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, este es un esquema y acá les presento a la Y. La Y acá está acostada. Por un lado, el sistema arranca en la zona de Puesto Hernández, que es Rincón de los Sauces, es el noroeste neuquino. Y por otro lado, arranca en la destilería de Plaza Winkle, que está ubicada en la localidad del mismo nombre, Plaza Winkle. Tiene dos ramas que se unen en esta planta industrial de Allen, que en realidad está ubicada en la localidad de General Roca, y de ahí el sistema de oleoductos va directamente hasta Bahía Blanca, a Puerto Rosales, donde entregamos el crudo a una compañía de almacenamiento que se llama Oil Tanking. Ahí arriba a la derecha tiene un esquemita para entender un poco mejor dónde está ubicada la Y. Ahí nos dimos cuenta un minuto antes de arrancar la presentación que en realidad la Y se corrió ahí, pareciera que arranca en la provincia de Mendoza. No es así, ¿no? Arranca en la provincia de Neuquén, pero ahí pueden ver cómo nuestro sistema atraviesa transversalmente a la República Argentina. Entonces, ese es nuestro negocio basado en activos, era nuestro negocio original. Desde hace unos años y sobre todo con el desarrollo de Vaca Muerta, que empezaron a surgir nuevas necesidades para este segmento de midstream, yo diría múltiples necesidades, empezamos a desarrollar otro negocio, que es un negocio que está basado en los conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Básicamente, este negocio consiste en administrar activos que no son de nuestra propiedad, que son en general de los productores de petróleo. Hay algunos aspectos de distinta índole, regulatorios, a veces por temas de mejor acceso a financiamiento. Los productores prefieren ser propietarios de las instalaciones del midstream, pero a su vez la actividad del midstream es algo que molesta al productor de petróleo, que le distrae recursos, tanto económicos como humanos. Y acá es donde tenemos nuestra propuesta de valor. En Oldelval, a lo largo de toda nuestra operación, hemos desarrollado algunas capacidades distintivas, difíciles de encontrar. Una es nuestra especialidad en la integridad y confiabilidad de instalaciones. Como comenté, tenemos instalaciones muy antiguas que arrancaron en el año 61, hasta otras muy nuevas del año pasado, y toda esa experiencia se transforma en algo clave para un negocio de este tipo, ¿no? Cuando hablamos de integridad, tenemos que hablar de evitar derrames, ¿no? Básicamente, de derrames de petróleo en los territorios que atravesamos. Y cuando hablamos de confiabilidad, bueno, confiabilidad es la confiabilidad del servicio, que nuestros clientes puedan evacuar permanentemente su producción sin interrupciones. Somos especialistas también en mediciones y gestión comercial. En nuestro sistema entran petróleos, líquidos, hidrocarburos de distintas características. Se produce una mezcla. Esos hidrocarburos a su vez pertenecen a distintos productores y tenemos una especialidad desarrollada en administrar todo eso, ¿no? En recibir los distintos tipos de hidrocarburos de los distintos productores, administrar la mezcla y devolverle a cada uno algo equitativo a lo que puso en su ingreso, ¿no? Entonces, somos referentes en esa actividad y yo digo, somos árbitro FIFA, ¿no? O sea, a veces cuando hay activos de otra compañía, pero que van a compartir con otros productores, bueno, llaman a Oldelval y saben que somos palabra autorizada en administrar esto, que no es un tema menor, porque hay muchísimo dinero detrás de todas estas transacciones.
Y bueno, también somos referentes en materia de cumplimiento regulatorio. Entonces, en este negocio del conocimiento, lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes es tomar sus activos de midstream, porque estamos en mejor posición para manejar esos riesgos, y la teoría dice que el ganar-ganar se da cuando cada uno de los riesgos queda alocado en aquel que está en mejores condiciones de afrontarlo, ¿no? Entonces, brindamos una solución integral que agrega valor y le permite a nuestros clientes hacer foco en su core business, que es perforar esa roca que se llama vaca muerta, tratar de sacarle con fracturas y toda la tecnología la mayor cantidad de hidrocarburos posible, y después Oldelval se ocupa del resto. En este sentido ya tenemos 2 servicios activos en esta línea de negocios, los 2 muy importantes. Acá tenemos en color celeste el oleoducto que va desde Loma Campana a Lago Pellegrini. Loma Campana, para que conozcan, es hoy en día el centro neurálgico de Vaca Muerta. El principal desarrollo de YPF, que digamos es la compañía de hidrocarburos más grande de la Argentina y la que lideró el desarrollo de Vaca Muerta, está ahí en Loma Campana. Entonces hay un sistema de ductos que va desde Loma Campana hasta nuestro sistema, en la estación de bombeo Lago Pellegrini, y ahí estamos brindando un servicio de estas características. Los activos no son nuestros, nosotros gerenciamos absolutamente todo ese activo. Es decir, el nuestro no es un negocio financiero, no es un negocio de puesta a disposición de gente, es una solución donde nos hacemos cargo de todo lo que pase dentro de ese oleoducto, garantizando una confiabilidad. Y el otro sistema que nos llena de orgullo es el que está acá arriba, que dice OTASA. OTASA significa Oleoducto Trasandino, Sociedad Anónima. Este es un oleoducto que dejó de funcionar aproximadamente en el año 2005, cuando se cortaron las exportaciones de hidrocarburos en la Argentina, pero que estuvo activo desde principios de los 90. Lleva inactivo 15 años, y ahí el año pasado firmamos un contrato con los propietarios de ese oleoducto para ponerlo en marcha nuevamente, ¿no? Ante el auge de Vaca Muerta y el crecimiento exponencial que ese desarrollo venía teniendo, se preveía arrancar exportaciones a Chile ahora en los primeros meses del 2021. Y ahí estamos trabajando. Esos trabajos en este momento están detenidos en parte por la cuarentena, por el aislamiento, y en parte también porque, bueno, estamos reviendo junto al cliente un nuevo programa de trabajo con un nuevo horizonte de tiempo. Entonces, un pequeño detalle ahora de cada uno de esos 2 contratos. El oleoducto Loma Campana Lago Pellegrini lo empezamos a operar con este sistema en abril del año pasado. Desde entonces evacuó, bueno, este es un número de 3 millones de metros cúbicos. Hay que multiplicar por 6,3 para calcular la cantidad de barriles de petróleo. Pero acá el dato importante es que hemos logrado una confiabilidad, una disponibilidad del servicio de 99,8% y ningún tipo de incidentes ambientales ni personales, ¿no? Y este es el agregado de valor que yo le mencionaba que le damos a nuestros clientes. En cuanto al oleoducto trasandino, bueno, ahí la verdad, más allá de la experiencia de negocio, de los desafíos técnicos, es una experiencia tremenda estar trabajando en esas instalaciones, ¿no? La verdad que uno recorre y siente que está haciendo patria, ¿no? Estas imágenes hablan por sí solas, en medio de nieve, hielo, hasta incluso vemos cosas que serían impensadas acá en la cuenca, pero hemos tenido que recurrir a un vaqueano ahí para cruzar ríos a caballo siguiendo una traza de los ductos. La verdad es una cosa un trabajo en el cual los miembros de nuestro equipo han sentido un entusiasmo y una motivación enorme al ser involucrados en esta actividad, ¿no? Porque aparte representa la posibilidad de exportar riqueza de la cuenca y del país, en este caso
no solo hacia Chile, sino lo que se está viendo es todo un mercado a través del Océano Pacífico. Dicen los que conocen mejor el tema comercial que el crudo de vaca muerta encuentra mejores mercados desde el Pacífico que desde el Atlántico. Hay mayores posibilidades para la Argentina. Bueno, estos son nuestros clientes, son todas las grandes productoras de petróleo, y todos los que están presentes en la cuenca acceden a nuestro sistema de transporte. En cuanto a la gestión, bueno, tenemos un sistema de gestión integral. Nos basamos en el modelo de excelencia del Premio Nacional a la Calidad y tenemos certificadas 4 normas de gestión. Tal vez la más novedosa o destacada sea la ISO 50001, que es la de gestión de la energía, la de eficiencia energética, dado que somos una de las primeras compañías en Sudamérica en certificar esta norma dentro del rubro petrolero. Bueno, acá algunos galardones, algunos premios y reconocimientos, como se mencionó al principio, después de un arduo trabajo, hemos ganado el Premio Nacional a la Calidad el año pasado, en 2019. Participamos activamente ya desde hace 4 o 5 años en Great Place to Work y hemos alcanzado el año pasado la posición número 8 dentro de las mejores empresas para trabajar en Argentina. Y estamos trabajando fuertemente en eso porque creemos mucho en eso. Hemos ganado también el Energy Management Insight Award del Clean Energy Ministerial. Esto también por nuestra certificación de la norma ISO 50001 y toda la gestión de la eficiencia energética que llevamos adelante en Oldelval. Y también tenemos en materia de seguridad de las personas, hemos ganado el año pasado el premio del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, lo cual también nos llena de orgullo. Bueno, hasta ahí una presentación de la compañía. Voy a compartir con ustedes los niveles de actividad, cómo veníamos hasta marzo, cómo estamos hoy y cómo pensamos que vamos a seguir. Bueno, en este gráfico tenemos la evolución de la evacuación de la cuenca neuquina desde el año 1993, cuando arrancó Oleoductos del Valle en manos privadas, hasta el día de hoy. Esto no es producción de la cuenca, es la evacuación del Oldelval, ¿no? A veces hay una pequeña diferencia y ahora en mis comentarios se van a dar cuenta por qué lo digo. Lo que sí podemos ver es que tenemos un pico de producción en la cuenca que se dio en el año 1998, con unos 42.000 metros cúbicos día de evacuación a través de Oldelval hacia Puerto Rosales. Esos son algo así como 260.000 barriles día. Y a partir del año 98, siguieron 20 años de franco declino. Acá vemos en el año 2005 una pequeña subida. Esto básicamente, acá es una de las diferencias por las cuales les digo, estamos hablando de evacuación y no de producción. En el año 2005 yo comenté hace un minuto que se cortaron las exportaciones a Chile. Entonces ese corte de las exportaciones a Chile, más un descubrimiento que hubo en el norte neuquino, hizo que produjo este incremento, ¿no es cierto? Pero después se empieza a declinar otra vez y se puede trazar acá una tendencia, ¿no es cierto?, de declino. Entonces, desde el año 98 hasta mediados del 2018 tuvimos declinación en la evacuación. Recién en junio, julio del año 2018, esto empezó a crecer nuevamente, ¿no? ¿Y por qué empezó a crecer? Bueno, la respuesta es sencilla, es vaca muerta. Entonces, acá les voy a mostrar en este gráfico cómo fue la evolución de la producción de vaca muerta en este tiempo. Lo que tenemos acá en la curva celeste de arriba es la evacuación, el volumen que evacuamos desde Oldelval en forma consolidada, desde el año 2000 en este caso hasta el 2020, y en la línea celeste de abajo tenemos la producción de vaca muerta. Y ahí vemos que arrancamos
tímidamente en el año 2013, ahí con toda una experiencia de pozos verticales que con mucho esfuerzo iban haciendo incrementar la producción. No obstante, ese incremento de producción de vaca muerta no lograba detener la caída de la producción o de la evacuación consolidada de la cuenca, ¿no? Es decir, la cuenca declinaba más fuerte de lo que se incrementaba la producción de vaca muerta. Acá vemos que en el año 2017 y 2018 hubieron fuertes inversiones y ya también un cambio de tecnología. Se pasaron a los pozos horizontales que habrán escuchado en algún momento y se lograron mayores eficiencias, mayores escalas, con lo cual la producción de vaca muerta adoptó una pendiente de crecimiento mucho más agresiva y ahí sí, a mediados del 2018, la producción consolidada tuvo su punto de inflexión y comenzó a crecer nuevamente. Bueno, esto también es una muestra de cómo veníamos antes de la pandemia, ¿no? Acá son pronósticos. Fíjense que el primer año es 2020 y termina esta curva en 2024. Nosotros hacemos semestralmente una reunión de un proceso, corremos un proceso de planeamiento del sistema de transporte. Hay algunos países que dentro de su regulación tienen previsto un ente planificador central. Acá en la Argentina eso no está previsto, no, es una característica, no es un juicio de valor. Pero bueno, nosotros por la característica de nuestra actividad, de alguna manera necesitábamos consolidar frente a este crecimiento de vaca muerta, necesitábamos consolidar información, porque si no es muy difícil acompañar ese crecimiento. El crecimiento de la producción de vaca muerta implica para nosotros proyectos de expansión, grandes inversiones. Entonces, hace unos 4 años, empezamos a correr este sistema, este proceso de planeamiento de transporte, donde convocamos a la totalidad de nuestros clientes, al 100%, y los incluimos en nuestro sistema de planificación. Arrancamos la planificación del VAL junto a los clientes. Y en ese ejercicio nos comparten sus pronósticos para los próximos 5 años, ¿no? Nosotros hacemos una composición, tenemos algunos ajustes que le llamamos conocimiento heurístico, digamos, sabemos que no podemos tomar esos valores tal cual como vienen, pero digamos que estos años de experiencia que mencioné al principio nos permiten heurísticamente lograr curvas que son después muy similares a la realidad. Lógicamente sin prever eventos cisnes negros como es el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, en la curva gris van a ver que hay solo 4 puntos, porque esto es lo que planificamos en conjunto con nuestros clientes en 2018, es decir, abarcaba 2019, 2020 hasta el 2023, ¿no? Entonces, fíjense, a principios del 2019, fines del 2018, la euforia de vaca muerta, ¿no? Que preveía en 4 años duplicar básicamente la producción de petróleo y con ello la necesidad de transporte. Ya el año pasado, sobre el segundo semestre, obtuvimos esta curva celeste. Fíjense los cambios de expectativa, que si bien sigue siendo un crecimiento muy interesante, bueno, se nota un cambio de expectativas respecto de apenas un año atrás. Recuerdo que todo esto fue hecho antes de la pandemia, ¿no? Es decir, nuestro business plan fue cerrado a fines de diciembre del 2019. Bueno, y esto es lo que pasó ahora en los últimos meses, ¿no? Acá tenemos esta curva del transporte de petróleo que arranca en enero del 2019 y llega hasta mayo del 2020. Entonces, durante todo el 2019 vinimos con un incremento, una tendencia hacia la alta, hacia el alza. Ya tenemos en agosto algún cambio de tendencia en ese crecimiento. Y acá en marzo arranca la pandemia. Y acá es otra diferencia
que se muestra, que se representa, se manifiesta entre lo que es producción y transporte. Nuestro transporte en el mes de marzo aumentó, pero eso no quiere decir que haya aumentado la producción. Lo que pasó es que con la baja de consumo de combustibles en todos los vehículos particulares que quedaron estacionados en los domicilios, las refinerías de la zona se detuvieron. Se detuvo la refinería de Plaza Huíncul, la refinería de Luján de Cuyo bajó su carga, y como resultado, mayor cantidad de petróleo fue necesario transportar a Buenos Aires, y por eso en el mes de marzo vimos un pico inusual en el transporte de petróleo. Luego de eso, en abril, tuvimos el peor mes post inicio de pandemia. Bueno, abril fue el mes, digamos, coincidió a nivel mundial, o sea, no es solamente un efecto local. En abril fue donde se registraron los precios negativos también del barril de petróleo, y básicamente eso hablaba de un exceso de producción, o mejor dicho, en este caso fue una disminución fuerte en la demanda. Acá no está representado, pero lo que estamos viendo es que a partir de mayo y junio, la evacuación de petróleo de la cuenca está incrementando. Y está incrementando porque, bueno, acá les comparto otro gráfico, que es la evolución del consumo de combustibles. Tenemos en color gris gasoil y en color celeste naftas. Entonces ahí, bueno, acá esto está hecho en una escala porcentual, del 0 al 100%. Arrancan cada uno de estos combustibles en su 100% el 1 de marzo, y vemos cómo cae fuertemente tanto la demanda de gasoil como de naftas. Y bueno, se empieza a recuperar luego que la cuarentena se empezó a flexibilizar. Acá se da la B corta que decía Enrique. Al principio con una buena pendiente. Lo que estamos viendo ahora en los últimos meses, esto es 10 de junio, el último dato, lo que estamos viendo es que esto va a seguir en valores similares a estos últimos. No estamos previendo un aumento, y esto va en línea con lo que estamos viendo de endurecimiento o flexibilización de las cuarentenas en las distintas regiones. La composición de eso lo que a nosotros nos hace prever es que vamos a tener un consumo de combustibles que va a estar en estos valores por varios meses. Entonces, el transporte de petróleo desde la cuenca neuquina inicialmente se vio, o sea, después de esa caída de abril, se vio influenciado por este aumento de la demanda de combustibles. Y ahora, a partir del mes de mayo, junio, no es tanto eso, porque vemos que está plano, sino que se empezaron a producir exportaciones de petróleo. Todavía no en forma franca, en forma permanente, pero ya en el mes de junio estamos teniendo algunas exportaciones de crudo de la cuenca neuquina, y hay programadas para julio mayores volúmenes de exportación. Y eso se da básicamente porque se recompusieron los precios internacionales y porque la demanda local está abastecida, y al estar la demanda local abastecida y un precio internacional que, a pesar de los descuentos, es favorable para los productores, hay exportaciones. Y al haber exportaciones, nosotros transportamos. Bueno, ¿qué hicimos en Oldelval en este contexto? Cuando se nos desató la crisis, ¿no? Cuando en abril se nos vino todo abajo. La verdad que cuando uno enfrenta una crisis, no hay una hoja de ruta clara. A mí me gusta decir que la única hoja de ruta clara que tenemos en esas situaciones son los valores. Y eso es lo que hicimos. Nos aferramos a los valores de la compañía. Es lo que nos sirve de guía ante tanta incertidumbre de qué está bien y qué está mal, ¿no? Y las personas para nosotros están dentro de los primeros valores. Nosotros decimos que nuestro equipo es la empresa, nuestro equipo son los resultados. Entonces teníamos claro que no podíamos descuidar a la gente, no podíamos descuidar a nuestras personas, también nuestros clientes, y entonces la continuidad del servicio fue esencial, y por supuesto nuestros accionistas. Entonces, en línea con esto, en un primer momento
arrancamos con guardias, o sea, no podíamos detener la operación, somos un servicio esencial. Entonces, en el primer momento, en el momento cero, minuto cero, las áreas operativas continuaron trabajando con unas guardias mínimas, y todo el personal de staff, de oficina, el 100% se fue a home office. Bueno, el tiempo empezó a transcurrir y cuando uno habla qué es esencial, la respuesta es, bueno, depende en qué periodo de tiempo, ¿no? Si hablamos de un periodo de tiempo de 15 segundos, lo único esencial es respirar, ¿no? Pero a medida que el tiempo va pasando, hay otras necesidades. Entonces, de esas guardias mínimas iniciales, después, cuando esto se empezó a estirar, fuimos incrementando la dotación operativa que salió a campo y hoy estamos prácticamente en un nivel normal. Quiero aclarar también que nosotros estamos en una zona, yo en este momento les estoy hablando desde nuestras oficinas en Cipolletti, nuestra mayor cantidad de personal está en Neuquén, Cipolletti, Río Negro, no es el AMBA, pero pese a eso, por supuesto, lo que hemos hecho es desarrollar protocolos muy estrictos para evitar los contagios, para prevenir y defender la salud, planes de contingencia, considerando que la continuidad del servicio hacia nuestros clientes era también esencial, los planes de contingencia, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino también del negocio. ¿Qué pasaba si de repente se nos presentaba un caso en una estación de bombeo y teníamos que mandar todo ese personal a cuarentena, ¿no? Bueno, todo eso está previsto en nuestros planes de contingencia. Bueno, más allá de los protocolos de distanciamiento y uso de barbijos y demás, también hemos instalado barreras sanitizantes, tanto para personas como para vehículos, en el ingreso a todas nuestras unidades operativas y de oficinas. El área de salud empezó a tomar contacto permanente con nuestros miembros que estaban en campo trabajando. Esto fue muy valorado por las personas. Acá, ante los primeros escenarios de incertidumbre, bueno, cada uno de los miembros de nuestro equipo reaccionó en forma distinta, algunos con mucha templanza y otros por ahí temerosos, con temores de lo que podía pasar, así que el acompañamiento hacia ellos fue fundamental. También realizamos simulacros de cómo actuar en caso de detectar, por ejemplo, que un miembro del equipo manifestara síntomas o en la medición de temperatura al ingresar o al salir de las instalaciones. Acompañamiento psicológico, charlas con nutricionistas, charlas de yoga online 2 veces a la semana. Y esto es básicamente la parte de salud y seguridad. Avanzo uno más. El otro punto clave para nosotros era mantenernos comunicados y mantener el sentido de equipo. Y en ese sentido arrancamos todos los viernes una videoconferencia donde está el equipo de Hotelval 100%, los que están en estaciones de bombeo, los que están en home office. Esa es una videoconferencia de los días viernes que está liderada por mí, me acompaña el equipo gerencial, pasamos las novedades de negocios, cómo estamos, cómo está la compañía, cuál es la salud de la compañía, compartimos novedades en los protocolos que adoptamos, que los hemos ido mejorando con el tiempo, los protocolos para prevención del COVID-19. Hemos desarrollado encuestas de pulso, ¿no? Para ver toda esta nueva realidad de trabajar cada uno desde su casa, ¿no? Con su pareja también, su esposo, su esposa, su cónyuge y los hijos, ¿no? Sumado al tema de los hijos que están sin escuela y están también ahí compartiendo el mismo espacio. Entonces, estas encuestas de pulso nos permitió saber cuáles eran las preocupaciones de esta nueva realidad laboral y adoptar medidas concretas para facilitar la vida de todos los miembros del equipo.
Bueno, hay una práctica que tenemos en Hotelval de desayunos con el gerente general que no la interrumpimos, o sea, eran presenciales y ahora las estamos haciendo en forma virtual. Y bueno, la verdad que siempre para mí fue un placer realizar este tipo de charlas y ahora en el contexto de la pandemia son mucho más enriquecedoras porque lo que me permite ver es la transformación y los pensamientos, los cambios de propósito de cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo, compartir también lo que me está pasando a mí, compartir cómo veo la empresa a futuro. La verdad, una experiencia muy, muy linda para todos. Bueno, también en algunas otras acciones para estar conectados y comunicados. En nuestra intranet permanentemente, más allá de estas videoconferencias, hay información actualizada sobre el tema de COVID, salud. Se desarrolló espontáneamente un proyecto que se llama Oldelpedia, donde los días jueves al mediodía, uno de los miembros del equipo brinda una charla sobre lo que hace en su sector al resto de la compañía. Es una charla la cual por supuesto no tiene carácter obligatorio, depende del tema, cada uno se suma para escuchar. Es una muy buena práctica de gestión del conocimiento y genera ese efecto de vasos comunicantes dentro del equipo. Bueno, ¿cómo sigue Oldelval, ¿no? ¿Qué aprendimos con todo esto? Bueno, acá dice más smart, más working. La verdad, nosotros antes de la pandemia habíamos empezado tímidamente. Esta industria del petróleo es una industria en general muy conservadora en términos de prácticas de gestión y habíamos empezado tímidamente con prácticas de home office. La verdad que nos vino bárbaro porque todo nuestro equipo estaba preparado con la tecnología necesaria. Y la experiencia ha sido brillante, o sea, la productividad del equipo no solamente se mantuvo, sino que aumentó, se generaron nuevas ideas, se generaron nuevos proyectos. Y bueno, yo digo que estamos formando parte de un movimiento internacional de empresas, que yo lo llamo No Volvemos Más, ¿no? No volvemos más a la oficina. Y en eso un poco estamos pensando, y ahora les voy a contar un poco más. Por otro lado, Enrique decía en su presentación que la pandemia aceleró ciertos cambios. Y es nuestro caso también. Nosotros veníamos viendo que el mercado se torna cada vez más y más volátil, sin contar esto del cisne negro, ya anteriormente, ante alguna acción del ente regulador, ante precios de mercado. El mercado se hace volátil y la verdad que en esta línea de servicios que les comenté, basados en el conocimiento, a veces nos sentíamos jugando en un juego de una kermés, ¿no? Donde uno le estaba apuntando un objetivo y de repente el conejito desaparecía, ¿no? Y aparecía por otro lado una liebre, ¿no? O un pájaro, una gallina, y le apuntábamos a esa gallina y la gallina se convertía en chancho. O sea, había una volatilidad donde estábamos llegando a la conclusión que nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de planeamiento, nuestro sistema de fijación de objetivos, del cual estamos súper orgullosos y que nos llevó a ganar el Premio Nacional a la Calidad, ya no es adecuado para este entorno. Y esta pandemia aceleró todo eso. Entonces, estamos desarrollando ahora con el equipo gerencial el concepto del Oldelval 5.0, que es un Oldelval que estamos diseñando mucho más basado en las personas, mucho más basado en el cambio, en convertirnos en una empresa más ágil. Y ahí estamos adoptando algunas prácticas de otras industrias, de industrias del software, de prácticas que en Silicon Valley, por ejemplo, están muy difundidas y que las estamos tomando para nuestra Oldelval.
¿no? Entonces, esta es la fórmula de laboratorio que estamos incubando. La Oldelval 5.0 va a tener un componente de Oldelval tal cual es hoy, va a tener un componente de empresa ágil, ¿no? Una empresa que se base más en las personas que en los procesos, y para nosotros es todo un cambio de paradigma, porque nosotros la gestión por proceso, y no tanto el foco de qué le pasa a las personas con los procesos, cómo las personas se desenvuelven en esos procesos. Una empresa ágil es una empresa que está más basada en responder a los cambios, más que en seguir un plan. Y ahí también es otro cambio de paradigma fuerte. Una empresa que trabaja en forma colaborativa con sus clientes más que hacer negociaciones contractuales duras. Una empresa donde se permita, haya una mayor tolerancia a los errores, al fracaso, para permitir aventurarnos y avanzar más. Y va a tener los OKR forman parte de estos conceptos de empresa ágil. Nosotros estamos enamorados de nuestro Balance Scorecard, de Kaplan y Norton, pero como decía, vemos que eso no está funcionando del todo para estos contextos, y los OKR son la respuesta para estos entornos cambiantes. Van asociados a la empresa ágil. El Smart Working, que es un poco lo que les adelanté, nosotros lo que hicimos acá, las oficinas, yo estoy acá en la sede central, como les comenté. Hace un poco más de un mes hemos rehabilitado estas oficinas por las condiciones que hay acá en la zona, pero no estamos obligando a la gente a venir. Es decir, lo que estamos haciendo es que cada uno de los miembros de nuestro equipo busque el lugar donde se sienta más productivo, donde pueda dar lo más de sí. Entonces, la gente que viene a la oficina viene porque encuentra acá su mejor lugar para trabajar. Si no, se queda trabajando desde su casa. Bueno, en este contexto donde todavía la cuarentena no está totalmente liberada acá, por supuesto hemos puesto algunas limitaciones de capacidad en las oficinas, que básicamente es el 50%. Entonces hemos desarrollado una aplicación donde los miembros de nuestro equipo ingresan y hacen una reserva de un slot en la oficina, porque si no, no pueden venir si no hay lugar, ¿no? Es como un trivago.com para conseguir un lugar acá en las oficinas. Pero fuera de la pandemia vamos a continuar de esta forma. Por supuesto que va a haber reuniones presenciales, de hecho ahora hay algunas, pero estamos sacando la obligación de concurrir todos los días acá, porque está probado que estamos trabajando muchísimo mejor de esta forma. También hay un aspecto que las encuestas de pulso que comenté reveló, y es que tuvimos que poner algunas pautas de trabajo. Yo escuché en otros desayunos previos acá en Fundese, tuvimos que poner algunas pautas porque al principio hubo un poco de mareo con todo esto, y bueno, se armaban reuniones a las 8 o 9 de la noche, y bueno, hemos puesto algunas pautas para que esto funcione de forma armoniosa, pero vamos a seguir en ese camino. Y otro componente, sin dudas, del Val 5.0 es el uso de tecnología, y básicamente el Data Analytics y el Big Data no pueden faltar en ninguna compañía ayornada. Y los X1, X2, X3, X4 y X5 son los factores, digamos, la proporción que vamos a tomar de cada uno de estos ingredientes, ¿no? Vamos a armar una torta que sea la que más se adecue a nosotros. Estamos muy avanzados en esto. Justamente la semana que viene tenemos una cumbre gerencial para terminar de definir algunos aspectos. Y esto es lo que estamos previendo. Esto es la enseñanza que nos dejó todo este proceso de transformación, que repito, no era nuevo, sino, como dijo Enrique, toda esta experiencia nos aceleró a realizar esta transformación. Jorge, es apasionante lo que estás contando, pero nos estamos quedando sin tiempo. Te pido que redondees, así podemos pasar a preguntas. Terminé. Acá simplemente una foto de nuestra hermosa sede de Cipoletti, que probablemente arriba del letrero del Val pase a tener otro letrero que diga Espacio Colaborativo Oldelval.
Y eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Jorge Budelija. Número uno, por supuesto, inspiración con Oldeval y con la presentación que hiciste, la verdad, buenísima, muchísimas gracias. Incluimos a Enrique porque estamos llegando a la parte en la que nos vamos a las preguntas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que estas preguntas van a ser pocas y breves, pero lo que hizo todo el equipo de excelencia, quiero aclarar, es condensar un montón de interrogantes que tenían para los dos en la menor cantidad de preguntas posible. Así que pueden ser largas, pero eso significa que se ha incluido las inquietudes y los comentarios del chat que hubo acá al costado. Así que primero para Enrique, tenemos una pregunta. En Argentina algunos gobiernos no han podido bajar el gasto público y otros no han querido. ¿Cómo se resuelve el problema inflacionario dadas estas limitaciones? No, es que dadas estas limitaciones no se resuelve. Digamos, ¿se escucha? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Perdón. Decía, a ver, el déficit fiscal es o deuda o inflación. Deuda externa no vamos a tener por muchos años, afortunadamente, a mi juicio. Deuda interna, si recurrimos a deuda interna, expulsamos al sector privado del sistema financiero porque el sistema financiero argentino es muy chiquito, porque justamente hemos destruido la moneda y por lo tanto el sistema financiero. Así que no está disponible la alternativa de tener déficit fiscal, si uno quiere bajar la inflación, por supuesto, porque si no termina financiándose con el Banco Central. Obviamente uno podría subir los impuestos. Subir los impuestos nos lleva a donde estamos hoy, que es básicamente tener una economía absolutamente improductiva, de manera tal de que lo único que nos queda es intentar bajar el gasto. O lo bajamos como hacemos habitualmente, generamos un shock inflacionario o un shock devaluatorio que lo licúa, 2002, digamos, y vivimos de ese shock durante algunos años hasta que ese shock se agota. A veces se agota más temprano porque la situación internacional no ayuda, y a veces se agota más tarde porque otra vez con los precios altos un rato aguanta, precios internacionales me refiero, un rato aguanta, pero básicamente ese es el ciclo de Argentina. Por eso yo decía, hasta que no haya un programa que redefina claramente el problema del sector público argentino y por lo tanto el problema del gasto, bueno, vamos a seguir con este problema. Déjeme dar dos pequeños ejemplos. En este momento de la pandemia, el único gasto que no se ha bajado es el gasto del sector público. O sea, todos nosotros hemos ajustado de alguna manera, todo el sector privado ha ajustado bajando salarios, pagando menos o acordando menos pagos salariales, etcétera. El sector público sigue pagando los mismos salarios que pagaba antes de la pandemia, aún con gente que se ha quedado en su casa y que por lo tanto algo puede ahorrar, y aún con programas que se pueden ahorrar básicamente porque no se pueden hacer. Programa de políticas públicas me refiero. Y el segundo tema fundamental es que el gasto público argentino no discrimina, en el buen sentido de la palabra, se le da el gasto al que lo necesita y al que no lo necesita. La prueba está en la expansión de las jubilaciones sin aportes durante el periodo del segundo gobierno de Cristina Kirchner, de la tal de que está planteando un problema, digamos, una solución inexistente. O se resuelve el problema de la baja del gasto por las buenas, o el gasto baja por las malas. Bajar siempre baja porque cuando no se puede financiar más, no se financia más. Bien, buenísimo, buenísimo. Enrique, y también el equipo de excelencia, de entre todas las preguntas y comentarios riquísimos que generaron las dos presentaciones, quiero aclarar eso, hubo todo un chat y toda una conversación paralela que generó mucha inspiración. La pregunta para Jorge también viene larga. Jorge, teniendo base en el sur y gerenciando un negocio de clase internacional reconocida por los premios que mencionaste, ¿cómo gestionan, por un lado, el gremio y cómo hacen con la atracción de talento? Bueno, las relaciones con el gremio realmente tengo que decir que son excelentes. Tenemos relaciones muy francas, muy directas, una agenda abierta. Yo me atrevo a decir que, esto es una opinión personal,
que el gremio de petroleros es uno de los gremios más ¿cómo decir?, razonables, más ajustados del país, ¿no? Viendo desde afuera otros casos. Trabajando con una agenda clara y un propósito común, porque no tenemos propósitos encontrados. Nosotros queremos que nuestra gente esté bien y ellos también. O sea, después, obviamente, en el día a día se producen pequeñas diferencias y trabajamos sobre esas, pero la verdad no tenemos problemas con ninguno de los dos gremios. O sea, nosotros acá tenemos el personal de base, que es petroleros privados, y después los profesionales, que son petroleros jerárquicos. Y la otra pregunta del talento. Bueno, ese es un verdadero desafío para nosotros, porque ahora que les mostré upstream, midstream y downstream, quiero decirles ahí que también la escala salarial que se maneja en cada uno de esos eslabones de la cadena es distinta. Entonces, en el upstream, un poco también por las condiciones de empleo, ¿no? Donde la gente por ahí se interna varios días en yacimientos, en locaciones, digamos, hay un sacrificio, digamos, una pérdida de calidad de vida, si se quiere, pero que está muy compensada por la parte salarial, ¿no? Entonces, para nosotros el desafío es ese: cuando hay un aumento de actividad acá en la zona, atraer talento se nos complica, pero justamente todas las herramientas de gestión y el enfoque que nosotros le damos al manejo de la compañía son la principal herramienta que tenemos para la atracción de talento, ¿no? Que venir a Oldelval alinee los propósitos de las personas con los propósitos de la compañía y con las modalidades de trabajo, a pesar de que estamos en una industria que no es Google, no es metodologías de trabajo modernas que sean atractivas para las nuevas generaciones. Es la única que nos queda. Y funciona. Jorge, muchísimas gracias por las presentaciones, muchísimas gracias por los comentarios a ambos, muchísimas gracias por la actividad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo ya, así que tengo que agradecerlos y, por supuesto, despedirlos. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Un placer. Saludos. Por mi parte, me toca despedirme de todos ustedes en nombre de Excelencia, con el agradecimiento de siempre a toda la Fundación, a toda Excelencia, a todo Fundese, a nuestros invitados, a nuestros auspiciantes. Les digo, quédense en sintonía, cada 15 días más o menos estamos con un nuevo evento de este tipo, donde invitamos a personajes, líderes, del sector para tener información de contexto. Nos reencontramos muy prontito. Síganos. Chao, hasta la próxima.